Listo, la clase del día de hoy vamos a revisar lo que son aplicaciones de porcentajes. Entonces debemos recordar que un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el número 100 como denominador. Siendo así, ¿no es cierto? El 10%, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el 10% es como tener 10 sobre 100. Y si yo simplifico, me quedaría 1 sobre 10. ¿Sí? Para representarlo gráficamente, si yo tengo 10 cuadros, una fracción, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Uno es como que si yo tomo uno de 10 cuadritos que yo tengo. De eso se tratan las fracciones, recuerden, ¿sí? Nosotros tomamos el valor del numerador del total de valores que nosotros tenemos en el denominador. El denominador es la cantidad de partes en las que se divide, digamos, este rectángulo, la unidad. ¿Sí? Todo esto es una unidad. ¿En cuántas partes se divide? En 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas de esas partes tomo? Una. Entonces, la pinto. ¿De acuerdo? Para expresar los porcentajes es súper fácil, porque lo único que hacen, si me dice 15%, es lo mismo que estoy poniendo acá, 15 por 100, ¿no es cierto? Entonces, 15%. 15 de cada 100. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Miren, 15%, 7% por acá. ¿Sí? Podemos ver una fracción aquí. Me dice el 10%. ¿Cómo se representaría? Habíamos visto arriba, ¿no? El 10% se representaría como 1 sobre 10. Sí, no nos alcanza ahí, pongámosle nuestra propia línea de fracción. 1 sobre 10. O lo que es igual, bueno, en este caso 1 sobre 10, ¿no? Perdón, pongámosle el previo. El 10% sería 10 sobre 100. Ahí estaríamos con el 10%, y ya simplificado me quedaría 1 sobre 10. ¿Sí? Ahí tendríamos nosotros esto de aquí. ¿Sí? Del 10%, que sería 1 sobre 10. Vamos, si tenemos 10 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Este digamos que es mi total. Si yo quiero coger el 10% de 20 cuadritos, ¿cuántos deberé pintar? Dos. Dos, ¿no es cierto? Me dice uno de cada 10. Entonces, ¿qué hago? Pinto uno de cada 10, ¿no es cierto? Y después dos de cada 10, correcto. Ahí tendría yo pintado el 10%. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular ahora el 10%? Imaginémonos que todavía, o que me piden calcular el 10% de 20. Entonces, ¿qué hago? Yo para calcular el 10%, ¿no es cierto? 10% de, en matemáticas significa multiplicación, entonces 10% de 20. ¿Sí? Simplifico aquí. Saco la veinteava, la veinteava que sería 1, la veinteava que sería 5, y 10 dividido para 5, que me queda igual a 2. ¿Sí? Entonces así yo estaría calculando el 10% de ese valor. Miren, aquí en fracción, ¿no? 10%, 10 sobre 100, 1 sobre 10. Bacán, chévere esa parte. Pero acá, para yo calcular de esta cantidad de cuadritos que yo tengo aquí, que son 20, el 10% de multiplicación, 20. Simplifico y me sale que es 2. Entonces, ¿cuántos cuadritos debería pintar en este caso? Como lo habíamos visto anteriormente, debería pintar 2 cuadritos. Entonces, 1 y 2 cuadritos. Ahí tendría yo pintado el 10% de esa cantidad de ahí. Veamos con el siguiente. Me dice el 20%. ¿Cuántos cuadritos tengo? Me parece que los mismos, ¿no? Sí, de acuerdo. Tenemos 20 cuadritos. ¿El 20% cuánto sería? No. Veamos. ¿El 20% será más o menos que el 10%? ¿Qué creen ustedes? Serían cuatro cuadritos, dice. Correcto, sería el doble. Entonces, el 20%
de 20 cuadritos. Simplifico. 20ava y 20ava. 20ava de 21, 20ava de 100, 5. 20 dividido para 5 me queda igual a 4. Sí, entonces, ¿cuántos cuadritos deberé tomar ahora? Yo deberé tomar 4 cuadritos. Y es lógico, ¿no? 2, 4. Es lógico porque si el 10% toma 2, el 20%, que sería el doble, deberá tomar 4. ¿Sí? Vamos ahí. Tenemos ahora el de acá que me dice el 25%. Recordemos, el 25% es 25 sobre 100. 25ava 1, 25ava 4. Es importante que ustedes se sepan esto, que tengan bien definido, ¿no? Que el 50% es igual a un medio. Vamos desde el 25. Que el 25% es igual a 1 sobre 4. El 50% es un medio. El 75% es igual a 3 cuartos. Y lógicamente el 100% va a ser igual a 1. Sí, tienen mucho que ver las fracciones con esto de aquí. ¿De dónde sale? 25 sobre 100, 50 sobre 100, 75 sobre 100 y 100 sobre 100. De ahí es donde nosotros estamos obteniendo estos valores para poder calcular los porcentajes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Bueno, no tenemos dudas, entonces avancemos. Aquí podemos ver nosotros la parte del cálculo de los porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, calcular el 10% de 98. Aquí me dan ciertas estrategias, ¿no? Me dice, se debe mover la coma un espacio hacia la izquierda. Entonces, de 98,0 pasa un espacio, sería 9,8. Por lo tanto, el 10% de 98 es 9,8. A mí no me gusta tanto aplicar esto de aquí, que si bien es cierto, es útil, es preferible saber una regla general, como la que yo les decía. Entonces, ¿cómo sería general? El 10% de 98. A manera general, me parece más fácil tener un solo criterio para resolver siempre porcentajes. Entonces, aquí nosotros tendríamos la simplificación, ¿no? Un 0 primerito, y me queda 98 dividido para 10. Que si bien es cierto, puedo simplificar la mitad, cuando es divisible para 10, es facilito. ¿Por qué? Porque se recorre un espacio nada más, ¿no? Esto sería igual a 9,8. Sí, y directamente ya ustedes tendrían esta división. Recuerden que siempre que divido para 10, la coma recorre un espacio hacia la izquierda. Cuando multiplico por 10, la coma se recorre un espacio a la derecha o le aumento un 0 al final. ¿Sí? Esa es la idea, chicos. Para mí es preferible llevar un solo criterio para siempre calcular los porcentajes, porque miren, acá de pronto me dice, para el 1%, a cualquier número le debo dividir para 100, o lo que sería lo mismo que recorrer la coma hacia la izquierda 2 veces. 70, 0,7. Sí, entonces, pero es preferible, como les decía, miren acá, el 1% por 70. ¿Sí? El 1% de 70, que va a ser igual, después de la simplificación que haríamos, de un 0 con un 0, me queda 70 dividido para 10, o 7 dividido para 10, perdón, lo que sería 0,7. Sí, y ya tenemos un solo criterio para resolver cualquier porcentaje que sea necesario. Sí, porque miren acá, después me dice cálculo del 5%, que primero calcule el 10 y después divide ese valor para 2. Si bien es cierto, es válido, ¿sí?
Pero, ¿para qué voy a calcular primero el 10% y después dividir ese valor para 2? Cuando yo puedo hacerlo directamente. Cuando yo puedo hacer directamente el 5% de 70. Entonces, 5% de 70, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Como siempre, primero los ceros. Un 0 con un 0. ¿Tengo algo más que simplificar? Sí, la quinta y la quinta. Entonces, la quinta de 5 sería 1. La quinta de 10 sería 2. 7 dividido para 2, sabemos que es 3,5. Y ahí tendría yo ya el valor. En vez de estar calculando primero el 10% y después dividiendo ese valor para 2. Y a la final ustedes ven que sí sale lo mismo, ¿no? Pero hay que ser lo más rápidos posibles. ¿Ya? Veamos por acá. Vamos a buscar, bueno, aquí tenemos cálculos, ¿no? El 20%, calcular, bueno. Vamos por acá. Y tenemos esta tablita de aquí que quiero que ustedes la llenen, pero no la van a llenar toda, ¿sí? Únicamente quiero que llenen los valores en diagonal, lo que les voy a pintar con los cuadritos, ¿ya? Quiero que me llenen este valor de aquí. Y de subida estos de acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes? Por ejemplo, miren, me dice el 10% de 20. Ya, yo les voy a llenar el 5% de 20, por ejemplo. Me dicen el 5%. 5% de 20, ¿verdad? Quiero que hagan el cálculo. Entonces, esto es igual. Vamos a simplificar. La veinteava 1, la veinteava 5. 5 sobre 5 me quedaría. La quinta 1, la quinta 1. Entonces, ¿esto a cuánto ha sido igual? A 1. ¿Sí? Y van a poner aquí. Sí, ustedes como no tienen la tablita ahorita a su disposición, pero lo que van a hacer es ir calculando. El 10% de 20, el 5% de 30, el 20% de 60, el 15% de 120. Y así sucesivamente hasta que llenemos en diagonal estos datos de aquí. Como hacen, como tengo aquí para que ustedes puedan hacer. ¿De acuerdo? Entonces van a tener unos 2 o 3 minutitos para poder resolver esa partecita. Ok, ahora vamos con el cálculo analítico de porcentajes. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, me piden calcular, como aquí podemos ver, el 15% del 20% de las 3/5 partes de un número. En este caso de 10.000, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? La idea de esto es ir escribiendo tal cual lo que me dicen. El 15% sabemos que es 15 sobre 100. Del o de en matemáticas habíamos dicho que es multiplicación. Entonces, por el 20%, 20 sobre 100 de multiplicación, las 3/5 partes, 3/5 de multiplicación, 10.000. Entonces, se dan cuenta, calcular el 15% de el 20% de las 3/5 partes de 10.000. Y aquí, ¿qué se hace? Lo primero es simplificar, ¿no? Tengo 4 ceros arriba y 4 ceros abajo, entonces puedo simplificar esto así, miren. 4 ceros con estos 4 ceros de acá. ¿Sí? Y de aquí puedo sacar la quinta, 1. Y la quinta de 15 de pronto que sería 3. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría entonces? Me queda 3 por 20 y por 3. 3 por 20 y por 3. ¿Cuánto me da esto? Si me ayudan, por favor. 180. 180, muy bien. Maneras fáciles de multiplicar. Bueno, 3 por 20, 60 por 3, 180, fácil también. O 3 por 3, 9. 9 por 2, 18 y un 0, 180. Caminos algunos. Miren acá igual está el proceso, ¿no?
cómo ir haciendo. Y acá nos da el otro que sería el 2% del 40%, del 40%, de las 2/7 partes de 2/7 de 1400. Entonces, simplifico los ceros. Dos ceros con dos ceros, la séptima 1, la séptima 2, ¿sí? Y bueno, simplifican y les queda 32/10, que les quedaría 3,2. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de simplificar. Yo aquí lo hubiera seguido simplificando, ¿no? Pero bueno, ya como está sobre 10 y veo que no puedo sacar más que la mitad, es directo, 3,2. Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica de estos ejercicios. Entonces vamos a trabajar estos 6 ejercicios que tenemos aquí. Como súper fácil, ¿no? El 20%, 20 sobre, hagamos el primero. Calcular el 20%. El 20% del multiplicación, 30%. 30% de las 3/4 partes. De las 3/4 partes de 5,000, entonces. De 5,000. ¿Qué hago primerito? Simplifico los ceros, ¿verdad? Es lo primerito que debería hacer yo. ¿Cuántos ceros tengo arriba y cuántos ceros tengo abajo? ¿Sí? Es lo primerito que me fijo. Entonces, primerito aquí tengo 3 ceros. Simplifico con 3 ceros de abajo. Aquí a 2. Simplifico uno más. Aquí otro, miren, otro 0 y otro 0 se van. Abajo ya solo me queda este 4. Sí, porque ya este me queda 1 y este me queda 1. Me queda 4. ¿Qué puedo sacar? La mitad. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 2, 1. ¿Puedo volver a sacar la mitad? Sí, entonces puedo sacar la mitad de este 2, que sería 1. Y la mitad de arriba, que sería del 30, que me quedaría 15. ¿Sí? Y me quedaría entonces 15 por 3 y por 5 sería la respuesta, ¿no? Esto va a ser igual a 15 por 3 y por 5. ¿Cuánto me da este valor de aquí? 225. 225, correcto. Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. ¿En cuál? Del 2 al 6, por favor, chicos. Trabajemos en eso entonces. Ok, chicos. Listo. Una vez revisado la parte de arriba, vamos con esta práctica número 1 de porcentajes. Me dice, un artículo cuesta 1,500 sin IVA. Si el IVA es del 12%, ¿cuál es el precio del artículo incluido IVA? Analicemos algo. Cuando nosotros nos dicen el IVA, ¿será un valor que nosotros debemos aumentar al precio o un valor que nosotros debemos disminuir al precio? Aumentar. Aumentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerlo de dos formas. La primera es calcular el 12% de los 1,500. Entonces, tendríamos aquí 1,500 por el 12%. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual. Podemos simplificar aquí 2 ceros con 2 ceros. ¿De acuerdo? Y me quedaría entonces 15 por 12. ¿Cuánto me da este resultado? 180. 180, muy bien. Entonces, ahí nosotros tendríamos ya calculado el valor del IVA. Sí, ahora, pero ahí tenemos solo calculado el valor del IVA. Lo que me pregunta es, ¿cuál es el precio del artículo incluido IVA? Entonces, ¿qué debería hacer? El precio del artículo más los 180 del IVA. Esto sería igual a... ¿Cuánto sería? 1,500 más 180. 1,680. 1680. Muy bien, 1,680. Ese sería entonces el valor del artículo incluido el IVA. ¿Cómo podíamos hacer? Calculamos el 12% y después le sumamos al precio inicial. ¿De acuerdo? Otra manera de hacer directamente puede ser la siguiente. 1,500 por... Como sabemos que el artículo cuesta el 100%, ¿no es cierto? O 1,500 es del 100%, nosotros podemos calcular el 112%. ¿Por qué 112%? 100% del valor del artículo
más el 12%. Entonces calculo el 112%. ¿Sí? Simplifico dos ceros con dos ceros y me quedaría una multiplicación de 15 por 112. ¿Cuánto me da esto de aquí? 1680. Correcto, también me da 1680. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, yo veo que llego al mismo resultado. Opción A, le calculo el 12% y le sumo, que me parece súper fácil. Igual cuando es un descuento, le calcularía y le restaría. O aquí, directo, le calculo el 112%, que sería el 100% del valor del artículo, más el 12%, que sería el 112%. Cualquiera de los dos métodos con el que ustedes se acomoden está perfecto. ¿Sí? Creo que el método de arriba es un poco más fácil entenderlo porque solo calculo el porcentaje y sumo. Y si no, acá abajo igual, no hay ninguna ciencia. Únicamente calculo, le sumo el 12% al 100% y listo. Vamos con el siguiente. Listo, me dice, se tiene una mezcla de 40 litros de alcohol al 80%. Calcular cuántos litros de alcohol y agua contiene la mezcla. Ya. Si me dice que el alcohol está al 80%, ¿qué quiere decir? Que el 80% de estos 40 litros es alcohol y el otro 20% será agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy 40 litros, 40 por el 80%. Y de esta manera yo sabría cuántos litros de alcohol tengo aquí. ¿Sí? Es importante que se note esto, ¿no? Alcohol al 80%. Quiere decir que el 80% de la mezcla es alcohol. Entonces, si calculamos esto, por favor, me ayudan cuánto me sale. Simplifico los ceros. Y me quedaría 4 por 8, que es 32. 32. Muy bien. Entonces, 32 litros han sido alcohol. ¿Cuántos litros serán agua? 8. 8, correcto. 32 de alcohol. ¿Y cuántos me sobran? 8 litros. Entonces, 8 litros serán de agua. Entonces, pongamos aquí alcohol. Y tendría, pongámosle la resta, 40 menos 32, que me daría igual a 8 de agua. ¿Sí? Así es la manera en cómo yo calcularía. Ahora, pongámonos a pensar un poco. Me dice, ¿cuántos litros de alcohol y agua tengo? ¿Qué tal si yo tuviera una opción acá? Modificamos esta opción de aquí. Vámosle 8 y 32. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la correcta? ¿La opción A o la opción C? En ambas tengo los resultados, 32 y 8. ¿Cuál sería la correcta? La C. La ¿Por qué C. la C? La A A porque ver, primero estaba preguntando alcohol y luego el agua. ya, ¿y cuántos de alcohol tengo? 8. No, No, 32 de alcohol. 32, No, es 32 de correcto. alcohol y 8 Es de la agua. C. Es la C. Correcto, la respuesta Primero correcta sería está la C. ¿Por qué? Porque tengo que 32. responder primero lo que me preguntan primero. Entonces, si me preguntan primero por alcohol, debo marcar primero el alcohol y después el agua. ¿Sí? Cuidado con confundirse aquí, porque muchas veces, a veces nos sucede que vemos los mismos resultados y seleccionamos la respuesta que vemos primero. Cuidado, primero tengo que responder por lo que me preguntan primero. Adicional, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es el chance que ustedes tienen de eliminar posibilidades. Por ejemplo, 32 y 6, ¿cuántos suman? 38. 38. ¿Y cuántos litros tengo yo? 40. Entonces nunca 40. podría ser esa opción B. ¿Se dan cuenta cómo esa quedaría descartada de inicio? O sea, esa opción no podría ser nunca. Sí, en las demás opciones sí suma 40, entonces las mantengo. Pero, por ejemplo, aquí es muy obvio que esta no podrá ser porque solo sumo 38 litros y yo tengo 40. ¿Sí? Son pequeños detallitos que ustedes tienen que ir entrando en razón para entenderlo. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente.
Me dice, Manolo compró 200 caramelos y si vendió el 70% de ellos, ¿cuántos caramelos le quedan? A ver, aquí tengo dos chances, o calcular el 70% que son los que vendí, o calcular qué porcentaje me quedarán de caramelos si vendí el 70%. El 30%. El 30%, ¿no es cierto? Para yo completar el 100%. 200 son el 100%. Vendí el 70%. ¿Cuántos me quedan? Entonces, mucho ojo con esto, porque a veces también se confunden. Calculan el 70 y escogen una de esas opciones. Aquí lo que me pide es cuántos me quedan. Entonces, ¿qué debería hacer? 200 por el 30%. ¿De acuerdo? Porque ahí yo ya calculo directamente cuántos me quedan. Simplifico dos ceros con dos ceros y me he quedado que el resultado es igual a 2 por 30. ¿Cuánto me daría esto? 60. 60, muy bien. Ahí yo tendría calculado la cantidad de caramelos que me quedan, que serían 60. Ahora, ustedes también podían haber hecho esto, ¿no? 200 por el 70% para saber cuántos vendieron. ¿Cuál hubieran simplificado aquí? Dos ceros con dos ceros y me quedaba 2 por 70. Esto es igual a 140. Pero esos 140 no son los caramelos que me quedan, sino los que vendí. ¿Qué hubiera tenido que hacer? 200 menos los 140 que vendí, me han quedado 60 caramelos. Pero siempre siendo muy pilas, porque a veces, o más bien dicho, la mayoría de veces, la prueba me pone este tipo de cosas. Calculo el 70% y tengo 140 y veo en la opción y la marco. Y no es eso, mucho ojo. Siempre lo más importante aquí es leer bien. Si ustedes leen bien y entienden el ejercicio, la resolución es fácil. Pero ahí es donde entra la parte del razonamiento, chicos. Entonces, yo aquí le calcularía directamente el 30%. Y si no, la otra opción que sería calcular el 70%, pero tener claro que no me pide el 70, sino me pide los que me sobran. Entonces, 200 menos los 140 me ha quedado igual a 60. Vamos con otro ejercicio más. Joel, apague la novela. Vamos ahí con este de acá. Me dice, un deportista se lesionó y su seguro médico pagó el 80% del tratamiento. ¿Cuánto pagó el deportista si el tratamiento costó $2,000? ¿Qué porcentaje pagaría el deportista? El 20%. El 20%, ¿no es cierto? Entonces, $2,000 Pagaría, que costó el sería tratamiento por... 400, Lice. ¿Perdón? Perdón, no te escuché. Que la respuesta sería 400. Ah, ya. Simplifiquemos entonces. Tendría dos ceros, uno y dos ceros. Sí, entonces me ha quedado que esto es igual a 200 por 2, lo que es igual a lo que nos decía su compañero, que sería 400. Eso es lo que pagó el deportista. ¿Estamos claros con esta parte de porcentajes, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, Ya, chévere. Vamos con otro más. Listo, tenemos entonces este ejercicio de aquí, en el que me dice, Carlos tenía $200, gastó el 30%, regaló a su hermano el 20% del resto, ojo, del resto, restó el 50% de lo que le quedó y ahorró lo que le sobró. ¿Cuánto ahorró? Vamos, chicos, quiero que ustedes intenten resolver este ejercicio, por favor. Muy bien, ustedes aquí pueden hacerlo de dos maneras. La primera es la que nos decía su compañera, que calculamos el 30%, ¿no es cierto? Hagámosle aquí arriba. 200 por el 30%. Y habrían sabido cuánto gastaron. Entonces, ¿cuánto les sale esto de aquí? Me sale 60.
Ya, 60, ¿no es cierto? Eso es lo que gastaron. Entonces, ¿ahora qué tendrían? 200 menos 60, lo que les sobra sería 140. Hasta ahí, ¿verdad? Me dice, le regaló a su hermano el 20% de esa cantidad, entonces. 140 por el 20%. Veamos cuánto le regaló al hermano. ¿Cuánto sería esto de aquí? 28. Muy bien, $28. Entonces, 140 que tenía, menos los 28 que le regaló al hermano, ¿cuánto me queda? 112. 112. Y después me dice que prestó el 50%, entonces. 112 por el 50%. Esto sería igual a 56. Entonces, 112 menos los 56 que prestó, le quedan $56 para ahorrar, ¿no es cierto? Este sería el resultado final, haciéndolo así. Ahora, hay una manera que me parece a mí más rápida. ¿Y cuál es? Miren, tengo $200 por el 30%. Si yo gasto el 30%, ¿cuánto me queda? 60. El 70. 70%, ¿no es cierto? Me quedaría el 70%. De ese valor, ¿qué más hizo? Le regaló a su hermano el 20%. Si regalo el 20, ¿cuánto me queda? 80. El 80%, muy bien. Y después dice que prestó el 50%. Si yo presto el 50%, ¿cuánto me queda? 50. El otro 50%, ¿verdad? Listo, hasta ahí estaríamos. Y si ustedes resuelven esta operación, ¿cuánto les sale? Simplifiquemos, ¿de acuerdo? Dos ceros con dos ceros. Dos ceros con dos ceros. Cincuentava y cincuentava de acá. Entonces, cincuentava 1 y la cincuentava de 100, que sería 2. Puedo simplificar aquí también un 2 con el 2 de acá. Y me quedaría únicamente 7 por 8, que nosotros sabemos que es 56. ¿Se dan cuenta? Entonces, así directamente yo también puedo calcular, haciendo más o menos lo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Pero no es que yo voy 30% después del 20%, no. Siempre hago la diferencia. Entonces, si gasto el 30, ¿cuánto me sobra? El 70, eso ubico aquí. Si presto el 20, ¿cuánto me sobra? El 80, pongo aquí. Si presto 50, ¿cuánto me queda? El 50. Y multiplico esos valores y encuentro directamente. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Cuidado, porque es muy común a veces suman el 30% más el 20% más el 50%. Dicen, es del 100%, entonces no ahorro nada. Cuidado, ¿no? Tenemos que leer bien lo que me dice. Pero como son gastos consecutivos y de lo que me va sobrando, o sea, del resto, de lo que me queda, entonces yo voy haciendo la diferencia. Si gasto el 30, me queda el 70%. Y siempre multiplico por, si gasto el 20, entonces me queda el 80%. Cuidado con decir, aquí ya me gasté el 30, entonces me queda 70 y acá del 70 me quedaría menos del 20%, el 50%. Cuidado, no, súper equivocado. Para yo seguir calculando de los valores que me siguen quedando, lo que debo hacer es ir restando. Entonces aquí menos, o sea, 30% menos, entonces es del 70%. 20% menos, entonces es del 80%. 50% menos, entonces será el 50%. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, buenas tardes. En lo que es el porcentaje, siempre se va a utilizar este método. ¿Cuál método? De... O sea, la fórmula como se está aplicando para resolver el problema. Sí, o sea, básicamente la idea de los porcentajes, lo que ustedes tienen que tener claro es que para calcular un porcentaje yo debo multiplicar por el valor que deseo saber y dividido para 100. Sí, esa es la manera de calcular el porcentaje. Ahora, aplicándole en los ejercicios, cuando son gastos consecutivos, esto de aquí está perfecto para poderlo calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Solo le multiplico por los valores que me van quedando. O como en los ejercicios anteriores habíamos resuelto, le podíamos sumar, o como aquí, miren, calculo el 30 y le resto. Calculo el 20 y le resto.
La idea es que ustedes tengan claro qué es lo que están haciendo. De pronto, ¿alguna otra duda, chicos? Listen, y Dime. si es que cuando te dan el ejercicio 200 fuera un número, o sea, como 125 así. Para simplificar, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que yo tuviera 200, ¿ya? ¿Y qué más? Por el 25%, por ejemplo, ¿así me dices o cómo? ¿Cómo es lo que tú me estás diciendo? A ver, tienes el 200. ¿Qué operación matemática es de la que tienes duda? O sea, si tengo 200, pero yo le quiero cambiar a 125 ¿Le quieres cambiar a 125? ¿Cómo? para hacer, para hacer así diferente el proceso. A ver, tienes 125 entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Seguir con el proceso, pero cambiado es el 125. Pero no te cacho bien a qué quieres llegar. No está bien, entiendo. No te cacho. O lo que tú me dices es 200, ¿no es cierto? Aquí podríamos, si te entiendo bien, podríamos hacer así. 200 es el 100%, ¿ya? 125, ¿qué porcentaje será? Tal vez así. Para saber qué porcentaje es 125. No, yo solo digo que le cambié la cifra nada más. Ah, cambiándole el 200. Ajá. Ah, sí, sí, la simplificación es parecida. Mira, por ejemplo, supongamos que tienes 125, ¿no es cierto? Por el 30%, ¿ya? Solo así calculemos, el 30%. Ya los demás, ahorita olvidémonos. ¿Qué podrías hacer aquí? Le puedes sacar la 25ava, por ejemplo. La 25ava de 125 es 5, la 25ava de 100 es 4. Aquí podrías sacar la mitad de 4, que sería 2, Dos, uno. y la mitad de 30, que serían 15. Y ahí tendríamos que multiplicar, porque te quedaría 15 por 5, ¿que cuánto te da? 70. 75, ¿verdad? Y eso dividido para 2, ¿cuánto te da 75 dividido para 2? 38. No, 37. 37,5. Ese sí es el resultado. Sí, entonces la simplificación siempre tenemos que acomodarnos nosotros a lo que nosotros podamos. La primera idea es simplificar los ceros. ¿Por qué? Porque eso me ayuda un montón. ¿De acuerdo? Entonces, Claro. listo con esta partecita de aquí, chicos.